Hace unos días Jet Guitars me traía este Jazz Bass, como ves, en color dorado. Y bien, por fin es el turno de este bajo para hacerle un análisis. Quédate conmigo, esto es Bass Advisor y vamos a ver qué tal está. Primero de todo, decirte que aunque Jet Guitars me haya enviado este bajo para probar, mi review, mi análisis va a ser absolutamente imparcial. Voy a mencionarte lo bueno, lo no tan bueno del instrumento. Primeras impresiones, vamos a empezar con lo malo, entre comillas. Lo primero son las cuerdas. Teóricamente son D'Addario. Yo sinceramente suelo comprar cuerdas D'Addario y doy fe que esas cuerdas yo diría que no eran D'Addario porque no hacían nada de justicia al bajo. Eran unas cuerdas que sonaban bastante muertas. A mí no me gustaban en absoluto. Le puse unas D'Addario Chromes, por tanto el análisis de hoy va a ser con unas cuerdas de entorchado plano, pero son unas cuerdas bastante brillantes, o sea que el sonido no va a ser radicalmente diferente a las de unas cuerdas entorchadas normales. Eso respecto a las cuerdas. Después, el diapasón es palo rosa, es un palo rosa que está muy bien, pero la textura es bastante rugosa. Por tanto, estos movimientos pues de arriba abajo hace que sean un poquito incómodos, pero me ha ayudado a pulir la técnica. O sea, estoy tocando mejor desde que tengo este bajo, porque estoy evitando pues ese tipo de movimiento en vertical. También decirte que poquito a poco se está suavizando este tema. Lo demás, pues ya vamos a lo positivo, que creo que es todo. El acabado de trastes es flipante, es perfecto. El encastre está muy bien. Es un instrumento que transmite una sensación de calidad extraordinaria. Bien, el hardware es correcto, los afinadores van suaves. He tenido que corregir muy poco la afinación y hará unas 3 semanas o 4 que lo tengo. O sea que los afinadores están bien, el puente está bien, con las selletas de bronce. Y las pastillas, la verdad que están bastante bien. La primera impresión, por el tema de las cuerdas, me pareció que las pastillas no eran demasiado buenas y de hecho la review de Bass the World menciona que las pastillas son mejorables. Pues no sé si alguien de Bass the World está viendo este vídeo, pero le recomiendo que pruebe unas buenas cuerdas porque creo que va a cambiar bastante la impresión en cuanto al sonido. Es un sonido que tiende a lo oscuro, ¿vale? No es un jazz bass brillante, que es precisamente lo contrario que decía Grigor Fries, pero también este es el diapasón de palo rosa y el otro es el modelo Sunburst con el diapasón de arce, así que en ese aspecto puede cambiar un poquito. Por cierto, pastillas en posición 70 y bueno, creo que básicamente está todo dicho. Bueno, el mástil es tostado. Bien, muy buenas impresiones, muy suave, calidad de construcción, creo que espectacular. Por cierto, vas a escuchar el micrófono. Como tengo un pie pequeño, no puedo microfonear el 212, así que microfonearé el 15 y aparte, pues voy enchufado aquí a una buena DI, a una Audio Verjoid, que va directamente a la mesa. O sea que va a ser una mezcla entre DI y entre el 15 de Warwick. Que, por cierto, prontito te voy a traer un análisis de este rig que me ha enviado Warwick, que es realmente fantástico, espectacular, suena de muerte. Así que bueno, vamos a escuchar.
Pues bien, ¿qué te ha parecido lo que has escuchado? Yo creo que es un bajo que suena sensacional, suena muy bien, suena a jazz bass maduro, antiguo, un poquito oscurito, lo cual personalmente me gusta mucho. Muy buenas impresiones, tanto el mástil, que es muy suave, satinado, este color que a mí personalmente hacía tiempo que buscaba un instrumento dorado, así que cuando abrí la caja y vi que me habían enviado este color, di las gracias porque realmente es precioso, es muy bonito. Mejoras que se me ocurren, básicamente, y para mis propias necesidades, porque esta casa es muy problemática en cuanto a sonidos, interferencias eléctricas, etcétera, pues es un buen apantallado. Aparte de eso, pues que viene sin apantallar, por lo demás las pastillas yo creo que suenan muy bien y todo lo demás pues está sensacional. Todo el acabado de trastes, el nivelado, creo que en cuanto a precio ronda unos 400 euros, estaría pues ahí en el precio de los Classic Vibe y considero que están un poco por encima de los Classic Vibe. Sé que las guitarras ya hace tiempo pues que están funcionando. De momento pues son bastante tímidos o bastante conservadores en cuanto a bajos eléctricos, así que este es el único modelo disponible por ahora y creo que empiezan muy bien. Es un jazz bass súper recomendable. Espero pues, que te haya gustado lo que has escuchado. Deja en los comentarios qué te ha parecido. Si quieres comprarlo, pues no controlo muy bien en qué tiendas está en stock, pero creo que con una búsqueda en Google vas a encontrar unidades con toda seguridad. Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Suscríbete si no lo has hecho, por cierto. Y nada, nos vemos muy pronto.